El cambio es bueno. Sí, pero no es fácil. Sé lo que tengo que hacer, pero si regreso tendré que enfrentarme al pasado. Y he estado huyéndole desde hace tanto. ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? No importa. Está en el pasado. Sí, pero me dolió. Oh, sí, el pasado puede doler. Pero según lo veo, puedes o huir de él o aprender. ¡Ah! ¿Ves? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Primero, te quito el bastón. No, 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 no. ¡No, mi bastón! ¡Oye! ¿A dónde vas? Voy a regresar. ¡No! ¡Anda! ¡Date prisa! Bienvenidos co-creadores a este nuevo capítulo donde vamos a seguir subiendo sobre el despertar de la Kundalini. En este caso vamos a hablar del segundo chakra o chakra sacro que se expresa así en un dibujo, por ejemplo, de color naranja. Está en la zona de los genitales y nos va a hablar sobre lo que es la creatividad, el deseo sexual, el poder creativo que tenemos. Y tenemos que tener en cuenta que si bien es el lugar donde gestamos todo lo que podemos materializar en la vida, incluso los bebés, siempre tenemos que conectar con el resto de los chakras. Por ejemplo, un error al momento de hablar de la ley de atracción, el poder creativo que tenemos, es enfocarnos solo en este chakra, cuando en realidad si no está conectado con el chakra del corazón, lo que vamos a crear va a morir a corto plazo. Porque no tiene un sentido de vida, no tiene una misión más allá, es algo muy corto para que perdure en el tiempo. Entonces, este chakra es el inicio para poder conectar con ese deseo y ganas de manifestar cosas o sensaciones, pero no es solo. Quería aclarar esto desde el principio porque si vamos a hablar de todo lo que podemos crear con la ley de atracción, el corazón juega un papel súper importante y las creencias, que es un plano más arriba todavía, mental, puede estar haciendo que no manifestemos lo que queremos. Porque si nosotros deseamos con fuerza algo, lo traemos desde otra dimensión como posibilidad entre todas las opciones que tenemos para manifestar, pero no nos sentimos capacitados para sostener eso. O sea, si por ejemplo hay un tema con el merecimiento. Yo deseo atraer un auto a mi vida y la persona, si bien el deseo es muy genuino, no se siente capacitado o no tiene la libreta o no se siente seguro al manejar, probablemente así todo, aunque como les decía va a tener corto plazo de manifestación, de repente adquiere el auto y choca, porque las creencias todavía no están del todo pulidas. Entonces no es un deseo genuino y acorde con todos los chakras, solamente es un deseo del ego y nada más. Entonces este es un tema complejo, si bien se habla mucho, pero tiene muchas capas. Se habla mucho de la capa más superficial, de la parte como más que llama la atención, que bueno, puedo traer y todo lo que quiero lo puedo manifestar. Sí, justamente el podcast se llama Co-Creadores porque no soy el único que está creando, sino que estoy co-creando con la divinidad. Y en el caso de traer una vida con otra persona somos tres. Soy yo la que deseo, es el otro el que desea y hay una divinidad que hace que traiga ese cuerpo, esa alma para manifestarse y crear una vida con sentido. Y ahí empieza el primer chakra de vuelta. Entonces es importante entender que no somos uno creando, sino que estamos co-creando con el universo y que se alinean, nada está en contra ni a favor, o sea, simplemente vibrar en la misma sintonía de lo que deseo y de alguna manera engañar a la mente como que eso ya está. Los chakras desde el principio, y te recomiendo que si no viste los primeros los veas desde el principio porque van a tener una lógica, siempre están enfocados en el ahora. Yo no puedo crear nada pensando en un futuro porque la mente no se lo cree, todavía no es real.
Tengo que pensar que lo deseo, pero que también dentro de todas esas posibilidades lo voy a materializar en el ahora. Entonces es todo un juego de palabras, a veces sirve mucho, depende de la persona y las características, visualizar, generarse esos mapas de visión o vision board, o de alguna manera verlo con los sentidos hace que sea un poco más creíble, porque el cuerpo lo que ve lo cree, dependiendo si la persona es más racional. Si la persona no es tan racional, de repente es más, por ejemplo, espiritual, capaz lo hace con visiones a través de una meditación, se imagina que está en ese lugar, se imagina que ya viajó y está en otro lugar del mundo que desea ir, pero realmente logra sentir el clima del lugar, el aire del lugar, escuchar a las personas hablando en otro idioma, entonces es más fácil de evocar ese deseo que alguien que necesita ver para creer y sentirlo con los 5 sentidos. Entonces, en este chakra lo que vamos a ver es toda la capacidad creativa que tenemos, y para poder avivarlo, destrabarlo y que se mueva con facilidad, tenemos que conectar con el placer. O sea, no hay otra opción. Una persona que no está conectada con el deseo de vivir y con el placer que implica, muy difícilmente pueda crear algo. Realmente acá está el tema de la carencia o de la abundancia, un pasito más que el primer chakra, que es como tengo las necesidades cubiertas, ahora puedo gestionar lo que es el deseo de crear, y es realmente un segundo paso. ¿Qué es lo que sucede acá? Que también lo podemos ver en la carta natal como lo que viene a ser Júpiter, Quirón y la Luna. En este segundo chakra lo que vamos a ver es la sensación del agua. Si en el primero era tierra, es afianzarse, desenraizarse, y acá vamos a tener conexión con las emociones. Por lo tanto, si yo no tengo equilibrada la luna, si no tengo un buen contacto con Júpiter, que es la expansión de traer, que mismo con el símbolo de Júpiter tiene una pancita, es crear en la tierra, y la cruz, que viene a ser la materialización de ese deseo, es como traer esa gestación a la tierra, es como los símbolos que podemos ir viendo con la carta natal, y que la persona tiene cierta facilidad para traer bendiciones en determinada área de vida, dependiendo de dónde te vas a Júpiter. La luna va a influenciar en este chakra también, porque depende cómo vos gestiones tus emociones y cómo esté trabajado el tema del amor. Hay 12 lunas diferentes, 12 formas de amar distintas, y también va a jugar en todo esto Quirón, que son las creencias y es el concepto de apego que empezamos a tener cuando nacemos con las figuras cuidadoras principales, que en general son mamá y papá. Si ese apego no es seguro, va a estar en juego justamente el tema de las heridas de la infancia, que es empezar a entender, y ahora más racionalmente, primero que todos traemos heridas para trabajar. Es como el boleto de avión para venir a la Tierra, es que lleves heridas contigo, para trabajarlas, no para pasarla mal, sino para encontrar una maestría dentro de lo que vos puedas superar en la vida y puedas después también ayudar a otros. Porque detrás de este dolor, cuando nosotros algo nos cuesta muchísimo, después lo aprendemos de taquito y podemos realmente enseñar, ayudar a otros y ponerlo a disposición. Cuando no es una dificultad, difícilmente te pongas a leer sobre el tema, a interiorizarte o trabajar sobre eso. Por eso las heridas son tan importantes, y por eso a mí me llevó a crear un juego astroterapéutico, para que las personas que llegaran a terapia pudieran tomar contacto con los conceptos psicológicos que estaban también reflejados en la carta natal. La forma del juego en realidad fue una manera de acercar al paciente al concepto, pero después terminó siendo algo que entregué. Pude hacer muchas copias del juego para poder empezar
a darlo como una forma de este autopoder que cada uno, la responsabilidad que cada uno tiene de gestionar sus emociones. Para mí era importante que la persona conectara con el concepto, no conmigo. Entonces, lo que hice fue darlo, de hecho lo tengo yo, lo voy a mostrar ahora. Es independiente, es un juego que en realidad es a través del juego que nosotros aprendemos en la niñez. Es aprender jugando, es la mejor forma de aprender y no a través del dolor, que es lo que trata el juego. Es como un juego de palabras además, porque la forma que tenemos de acercarnos y de hablar de cosas que nos duelen, cuando lo hacemos a través de juego, de colores, de animales, que es un poco lo que implica, podemos tomar y bajar las defensas de lo que me trae la herida y ver un poquito más en profundidad a qué viene esta creencia que me limita y que al final de todo me imposibilita crear. Si yo tengo una creencia de no merecimiento, obviamente no voy a crear. Acá hay 5 heridas fundamentales que mi labor en realidad con el juego fue darme cuenta que había un patrón entre Quirón y las heridas psicológicas y que las personas que compartían determinado Quirón, o sea, con un signo en una casa determinada, tenían unas heridas y otros Quirones otras. Entonces dije, bueno, voy a armarlo de forma de que esto llegue al que le tenga que llegar. Si se quiere trabajar con otro psicólogo, si quiere jugar entre amigos con el juego, si quiere venir a un taller conmigo, pero en definitiva que tome contacto. Porque una vez que vos lees que tu herida es de humillación, o sea, tenemos una troncal o 2 y después otras secundarias, terciarias, que impactan menos pero que están atravesando tu herida del alma que viene a experimentar en el cuerpo. Cuando vos tomas contacto con eso podés ir a cualquier psicólogo y decir yo tengo una herida de humillación y quiero trabajarla. Entonces te empodera y no esperás a que el otro deduzca qué es lo que a vos te pasa, o es como de alguna manera acortar el camino para ir directo a lo importante para mí. Tan importante es que no nos permite avanzar en este ciclo de la energía que va a ir a todo el cuerpo, porque se tranca ahí. Viene a ser ese patrón de conducta, de comportamiento que hace que se corte. De alguna manera, básicamente lo que vemos es el apego. Si tiene un apego ansioso, un apego inseguro, evitativo, cómo es la persona en relación a las cosas. Y el viaje del alma es justamente encontrar un apego seguro y finalmente desapegarse de las cosas. Nosotros no nos llevamos nada, o sea, tenemos la posibilidad de crear y está buenísimo, pero en el momento de desencarnar nos vamos con las experiencias de vida, no con las posesiones. Entonces, este equilibrio entre pasar por toda la herida para poder crear lo que realmente quiero y que no esté pasado por el filtro de la herida, y a su vez poder tener la capacidad de saber que eso es una canalización pero no es mío, o sea, así como viene también va a quedar acá. Como los hijos no son nuestros, son de la vida, todo lo que nosotros aportamos, este podcast también queda, o sea, no es mío, y de alguna manera lo que somos canalizadores de lo que llega, co-creadores, y lo dejamos para los demás. Un proceso creativo es un proceso de alguna manera muy generoso porque es entregar, no quedárselo. Muchas veces las personas creativas que toman contacto con esto tienen como este es mi libro, este es mi juego en este caso, y en realidad no, nosotros no nos pertenece, simplemente sembramos una idea capaz novedosa, innovadora para otros, pero que sea de ayuda para todos. Este es el juego de Quirón y Luna, llaves psicológicas que les vengo diciendo. Es un libro donde explica todas las heridas y a su vez tenemos todas las necesidades básicas de cada luna, que las 12 lunas son distintas. Por eso entrar en contacto con una persona a nivel amoroso es entender la luna del otro, entender mi luna, entender que mi lenguaje del amor, si yo necesito un abrazo y la otra persona necesita que se lo expresen con palabras, vamos a tener que llegar a un punto de encuentro donde yo le dé al otro lo que necesita y no lo que quiero dar.
y voy a tener que pedir lo que necesito en vez de desear que el otro adivine y que llegue. Eso está muy claro con las lunas. Acá también van a encontrar la pirámide de Maslow, que habla de las necesidades básicas, que está justamente unido al concepto de la luna en la astrología, y que a su vez la pirámide representa también, si lo vemos así, toda el recorrido que va a ser la Kundalini. La parte más abajo en las necesidades básicas y más hacia arriba el don de manifestar y de crear para los demás. También van a encontrar un montón de códigos QR que los lleva a videos en mi canal de YouTube para que puedan entrar como más en profundidad. O sea, en definitiva, el librito está para que no me necesiten a mí para poder entender y jugar. Obviamente que en la terapia le vamos a ver mucho más en profundidad y no nos quedamos solo con esto, pero la idea es que llegue para todos. El juego también tiene cartas, tiene un mazo de cartas que son la luna, que lo que tienen son los conceptos de la luna. Los traigo para alguien que no tiene idea de astrología, que en este caso, por ejemplo, la luna en Libra, con 2 películas, momentos de las películas que son ejemplares. Por ejemplo, en este caso, la luna en Libra, Comer, Rezar, Amar, en un momento de la película que representa mucho esta energía, y después el diario de una pasión. Después tenemos frases que representan esta luna, la constelación en Libra, que es el elemento de aire, y así con todas las lunas, con películas y series para entender de qué va esta energía. Después están las cartas de Quirón. En esta vamos a tener 1 o 2 cartas para cada persona, dependiendo dónde tengas a Quirón en tu carta natal. Y vas a tener un animal tótem que represente esas heridas. Están todas las heridas, la lista de heridas que vos vas a tener más importantes. Cuál es el chakra que está en desequilibrio cuando esa herida está de alguna manera muy fuerte. Cómo equilibrarlo, los cristales que le sirven para equilibrar, porque también hay cristales aliados con las energías de los chakras. Y por último, las cartas sanadoras, que representan arquetipos inventados por mí, que lo que hacen es sanar a Quirón, dar información sobre cómo darle la vuelta y quedarnos con lo mejor del aprendizaje de la herida o del dolor. Y está la pitonisa, la partera, la jueza, la alquimista y la guerrera. Todas son mujeres porque está enfocado en la luna, que es la energía femenina que todos tenemos, hombres y mujeres, para poder gestionar las emociones. La idea entonces, siempre que vos quieras gestionar o entender el tema de las heridas, hay un montón de información. Mi función con este juego siempre es como acercar un poco más la información más psicológica de todo esto, y no solamente como la parte creativa o más luminosa de la carta. Esto viene a ser como la parte de la sombra de la carta natal. A mí me interesa porque justamente soy psicóloga, pero me parece además que no es solamente por ir a la parte oscura, sino porque destraba muchas cosas luminosas. Y es necesario pasar por esa puerta, entender dónde está la limitación, para dar un paso hacia todo lo luminoso que podemos ser. Así que los invito y las invito a que, si quieren conocer el juego, me puedan escribir por Instagram, @astro.psicología. Los tengo solo yo porque es independiente, pero tengo, si quieren. Y obviamente que se puedan acercar más allá del juego a estos conceptos, porque van a entender muchas cosas de por qué, justamente teniendo estas creencias limitantes, estos apegos que no son seguros, no están pudiendo crear la vida que quieren. El chakra sexual y creativo viene de la palabra sacro, y sacro es sagrado.
Lo que muchas personas no conocen sobre la sexualidad es que hay una gran diferencia entre la sexualidad que viene a estar enfocada en el primer chakra, que es como de descarga o por necesidad, y lo que viene a ser la sexualidad en el segundo chakra, que es la sexualidad sagrada. Cuando tomamos contacto con la sexualidad sagrada, tomamos contacto con todo un mundo. Por ejemplo, el mundo del tantra, el mundo de cómo esta energía que todos tenemos podemos compartir, dar y tomar. La energía más sutil que tenemos cuando experimentamos la sexualidad sagrada es la energía que damos y recibimos con la otra persona. Cuando nosotros estamos muy en la densidad, toda esta energía no está conectada, por ejemplo, con el chakra corazón. Entonces la persona hace un corte entre lo que entrega, lo que recibe y las emociones. Es como si se separara. Cuando tomamos contacto con este chakra, que es vibracional y como es de agua, necesitamos y requiere de que nosotros vibremos bien alto para que esa energía de agua pueda elevarse y que este intercambio sea más puro. Tenemos una fuerza creativa mucho mayor. De hecho, la sexualidad sagrada se practica para poder crear en pareja una vida mejor entre los dos. La creación no se limita a un hijo, sino a crear, por ejemplo, entre los dos, un deseo que tienen como pareja. Entonces, me parece un concepto que no hay que dejarlo pasar, que dentro de la sexualidad mismo también la experimenta uno con uno mismo, y es por ahí donde se empieza. Si no sabes lo que te hace bien, lo que te da placer, no podés tampoco pedirlo, no podés experimentarlo con nadie más. Este conocimiento primero es contigo, pero una vez que estás con alguien que en conciencia también elige practicar la sexualidad sagrada, la creación entre los dos va a ser mucho más potente que la creación de uno mismo con el universo únicamente. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Yo soy Dani Castaño, psicóloga y astróloga, y esto es Co-Creadores. Gracias.